El año 2025 ha iniciado con la inauguración de un nuevo presidente, quien en su primer día firmó muchas órdenes ejecutivas. Una de ellas trajo alegría al corazón de la iglesia, pero otras luego han generado preocupación en el corazón de muchos cristianos debido a la campaña de la desinformación. Hoy, en Buenas Nuevas, estaremos hablando de esto. Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas. Hoy estaremos hablando sobre lo que está sucediendo en cuanto al mundo político. Es necesario tocar estos temas que están sucediendo debido a la situación que está pasando. Como mencionábamos al inicio, hay un nuevo presidente. El nuevo presidente fue juramentado este día lunes 20 de enero. Para muchas personas fue un día histórico debido a que por segunda vez, segundo término, el presidente Donald Trump tomaba cargo de su segundo tiempo como presidente. Ya era parte de profecías que se habían dicho y algunos americanos estaban contentos de ver que su nación estaría volviendo a los principios conservadores. En su primer día como presidente, firmó órdenes ejecutivas. Y muchas de estas órdenes ejecutivas eran para reconocer o para que Estados Unidos reconociera que hay solamente dos géneros, dos sexos, y que estos son dados por Dios al nacer. Es decir, que ya no más habría reconocimiento de otro tipo de género, como en algunas formas legales la persona podía poner en cuanto a su sexualidad M de masculino, F de femenino o X si no quería responder. Hoy es necesario responder a estas preguntas, ya que son legalmente Estados Unidos reconoce a dos sexos, masculino y femeninos, los cuales Dios los da al nacer. Así que esto fue una excelente orden ejecutiva. Pero también, seguidamente, se empezaron a firmar otras órdenes ejecutivas que eran cuestionables. Una de ellas es el quitar el derecho de la ciudadanía a los hijos de indocumentados. Esto después fue bloqueado por un juez federal, el cual lo considera el juez federal como algo inconstitucional. Tengo mi opinión personal al respecto y lo dejaré para otra edición de Buenas Nuevas porque es muy importante hablar sobre este tema también, es muy importante. Ahora, pero hablando sobre el tema migratorio que afecta a muchas personas en Estados Unidos, en el año 2025 ha habido o hay un gran cambio en lo que es las leyes migratorias. Por ejemplo, también el presidente Donald Trump ha permitido el acceso a lugares sensibles como las escuelas para lo que es el departamento de ICE, el departamento de Inmigración y Seguridad Nacional. Ahora puede entrar en las escuelas, los hospitales o las iglesias. Esto ha generado una preocupación en muchas personas. Muchas personas se encuentran en este momento preocupadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede suceder? Bueno, como por ejemplo en el estado de Texas se temen que puedan haber redadas migratorias en estos lugares que se consideraban como lugares sensibles, las iglesias, los hospitales, las escuelas. Pero tenemos que entender también que lo que está sucediendo, porque hoy que han empezado ya estas redadas, tenemos que ver primero que todo a quiénes son. Es que el Departamento de Migración, el Departamento de ICE, está enfocando cuál es su objetivo. Porque, como podemos ver en los medios,
Los medios están lamentablemente haciendo una campaña de desinformación sobre quiénes son las personas que están que el departamento de ICE está enfocándose. Por ejemplo, en los medios, ellos quieren hacer pensar que ese es aquel inmigrante que viene a luchar por su vida, por una vida mejor, a traerle una mejor vida a los seres queridos, a sus familiares. Pero migración en este momento, el departamento de ICE, de Inmigración y Seguridad Nacional, se está enfocando en los criminales más violentos. Es decir, a comparación de lo que el presidente Bukele hizo en El Salvador, la administración del presidente Donald Trump está haciendo lo mismo, enfocándose en los pandilleros, porque en su nuevo mandato como presidente dijo él que todo pandillero sería tratado como un criminal y se les daría todo el peso de la ley. Y clasificó como terroristas a los carteles como enemigos peligrosos de la nación de Estados Unidos. Así que el Departamento de Inmigración se está enfocando en este tipo de personas, pero también es importante que reconozcamos también que en estas redadas que se han dado también puede haber gente inocente que pueda caer en una de estas redadas, porque pues el departamento de migración le llaman como daño colateral, es decir, una persona que no están buscando se encontraba en el local y en el lugar y solo por no tener documentación legal podría ser arrestada por el departamento de migración. Ahora, como hay una campaña de desinformación por los medios, el Departamento de Migración ha tenido que poner en su página oficial el récord, que contrariamente a los rumores, que el Departamento de Migración no está otorgando una recompensa de $750 por ayuda a arrestar a personas que han cometido el delito de estar en el país sin estatus legal. Así que esta es una campaña de odio que se ha generado también en las redes sociales de personas que ponen el número de inmigración del Departamento de Inmigración para que reporte a los inmigrantes. Porque según ellos están diciendo, si lo hace Estados Unidos te dará una recompensa de $750 por indocumentado que reportes, a lo cual el Departamento de Inmigración y de Aduanas tuvo que decir, no es cierto, nosotros no estamos dando una recompensa por estos objetivos. También tuvieron que anunciar que el objetivo de ellos es arrestar a los criminales que ellos conocen, criminales indocumentados que son un peligro a la nación o para el peligro de la seguridad pública. Ese es el enfoque de inmigración en este momento. Como mencionaba, los medios noticieros, ellos siempre ponen que están arrestando a la persona común, al trabajador común, para generar temor en la población, porque recordemos que cuando estos tipos de noticias se informan, trae un tipo de miedo a las personas, se vuelven virales, ellos reciben más audiencia todavía, al igual que funciona la manera en YouTube la misma forma. Muchas veces los videos que se publican, tienen un encabezamiento engañoso para atraer a la audiencia y que pueda ver estos videos. De esa misma manera opera también los medios noticieros. Generan temor para poder generar mejor audiencia. Ahora, es importante saber que sí, es cierto que el presidente Donald Trump firmó o ha dado permiso a las entidades migratorias que puedan acceder a lo que ellos llamaban lugares
sensibles a lo que son los hospitales, lo que son las escuelas, lo que son las iglesias. Ahora, ¿qué significa esto? Porque hay que entenderlo. Esto no es nuevo. Esto siempre se pudo hacer, pero y se paró de hacer hasta el año 2011, durante la presidencia de presidente Obama. Él fue quien quitó o quien puso en orden que no se pudiera, que inmigración no pudiera tener ya acceso a lugares sensibles como los hospitales, las escuelas y las iglesias. Pero antes de eso era muy permitido. Era muy permitido todo esto. Recordemos el caso de muchos que aplaudían el caso de aquel niño llamado Elian en los años 90 de Cuba, que había llegado a Estados Unidos, a la Florida, y que se envió agentes de migración con rifles y todos a entrar a aquella casa donde estaba escondido aquel niño para arrestarlo. Entonces, todo esto siempre ha sido accesible. Solo hasta hoy que se ha vuelto a permitir que migración tenga acceso a estos, pero usando el sentido común. No van a ir a las escuelas a buscar a todos los niños solamente por ser hispanos. Eso es prejuicio racial. No van a ir a todas las escuelas a preguntar el estatus legal de todos los niños. Recordemos cuántas escuelas y cuántas iglesias hay en todo Estados Unidos. Si somos realistas, el gobierno de Estados Unidos no tiene suficientes agentes para ir a todas las escuelas, a todas las iglesias a hacer redadas, porque no todo inmigrante indocumentado en Estados Unidos es un peligro para la nación. Pero también, como mencioné al principio, el presidente Donald Trump declaró como criminales de alto riesgo a los pandilleros, y hay pandilleros indocumentados que se encuentran en el estado de Maryland, en el estado de Texas, en el estado de Los Ángeles, California, y en muchos otros estados. Hay muchos pandilleros que vinieron huyendo de El Salvador o de otros países y están infiltrados en las escuelas, y por eso esta migración sí puede ir a una escuela a traer estos sujetos que tienen relaciones con algunas pandillas y como representan una amenaza para la seguridad pública, sí pueden ir a preguntar, pero no van a ir a los salones de clases. Ellos tienen que usar el sentido común e ir a lo que es la oficina. Y en la oficina de las escuelas tienen que preguntar o llevar orden de cateo para poder arrestar a criminales que ya son perseguidos por la ley. Entonces, no van a ir a buscar a todos los estudiantes. Así que los padres no tienen que tener miedo en ese aspecto. Lo mismo en las iglesias. Es importante que, aunque migración hoy tiene el derecho de poder llegar a estos lugares sensibles, es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos, porque nosotros, los inmigrantes, los hispanos y las personas que no tienen documentación legal, tienen derechos en Estados Unidos, tienen que conocer sus derechos. Recordemos primero que no toda persona que se encuentra en Estados Unidos como inmigrante está indocumentado. Y segundo, no todos son criminales, porque hay crímenes federales y otros civiles. Ahora, es interesante e importante aclarar también esto, que la entrada a los Estados Unidos por medio de la frontera pidiendo asilo es entrar legalmente a Estados Unidos. Tristemente, esto es algo que no muchas personas conocen. Las leyes migratorias son complejas y muchos norteamericanos las desconocen. Es más, el examen de ciudadanía para la ciudadanía estadounidense, no muchos americanos pueden responder las preguntas. Así que es interesante que los norteamericanos que dicen que vengan legalmente, estos que están en la frontera pidiendo acceso legalmente, pidiendo lo que es entrada legal por medio del asilo. Así que es importante ver que hay mucha ignorancia en cuanto a este tema de migración. Ahora, ¿qué pasa
con las personas que se encuentran ilegalmente o indocumentadas, mejor dicho, en el país. ¿Qué pasa con ellos si en alguna forma, de alguna manera, son arrestados por el Departamento de Migración en una redada, ya sea en su trabajo, porque puede suceder? Las redadas no son hechas al azar, por cierto. Las redadas, como los noticieros mencionan muchas veces, que parece que fue al azar, que migración llegó. No, no son al azar. Muchas veces las personas están trabajando, usan un seguro social que no pertenece a ellos, un seguro social falso, y esto causa alertas en el Departamento de Migración. Y como es fraude, empiezan ellos a investigar, y es por eso que llegan a empleos donde se encuentran muchas personas usando este tipo de seguro social, que, pues al decir verdad, llamemos la necesidad, pero también provoca un dolor de cabeza en muchas personas quienes son afectadas por este tipo de robo de identidad. Así que es importante también hablar de esto, porque muchas veces no se toca este punto. Tal vez usted que está viendo este video puede ser una persona que ha sufrido robo de identidad sin que la persona que lo usó que le está causando un daño a usted. Ahora, ¿qué pasa entonces si usted es una persona indocumentada y se encuentra bajo la custodia de migración, o se encuentra con migración, ya sea que sea detenido conduciendo, ya sea que está en su trabajo, ya sea que está en la escuela, o ya sea que está en el hospital o en la iglesia? Primero, debemos de conocer nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Bueno, nuestros derechos es, primero, permanecer en silencio. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio como persona que se encuentra en Estados Unidos. Usted no tiene que responder a ninguna pregunta sobre su estatus migratorio. Usted tiene que ejercer este derecho diciendo en voz alta que usted va a permanecer, o tiene el derecho a permanecer en silencio. El mismo derecho que a cualquier ciudadano norteamericano se le otorgara si es arrestado y le hacen preguntas. ¿Por qué? Porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Los agentes, ya sea de la policía o de migración, tratará de hacerle hablar. Usted tiene el derecho siempre de permanecer en silencio. No dé nada de información sobre su situación legal, no dé nada de información sobre su nacionalidad, no firme ningún documento. Es más, si llegan a su casa, también usted tiene el derecho a no abrir la puerta. Usted puede negar la entrada a estos agentes si no tienen una orden judicial firmada por un juez. Usted puede pedir que entreguen una orden por debajo de la puerta. Y usted tiene que revisar estos documentos, que primero que tenga su nombre, porque muchas veces pueden entrar diciendo que andan buscando a otra persona. Y como muchas personas dicen, pues no me buscan a mí, los voy a dejar entrar. Y ahí es donde se encuentran después en el problema legal. Así que si llegan y aunque busquen a otra persona, usted no tiene el derecho de usted tiene el derecho de no dejarles entrar. Puede pedir que se entregue esa orden judicial. Si no tienen orden judicial, no pueden entrar. Así que si le entrega una orden judicial, revise ese documento, revise que tenga su nombre y revise que esté firmada por un juez, todavía que tenga la firma de un juez, no de un agente de migración, no de un supervisor de migración, sino firmada por un juez con el título de juez, judge. También el otro derecho que usted tiene es el derecho a una llamada. Y eso es para proveerle el derecho a un abogado. Usted no está obligado a hablar con los agentes de migración sin la presencia de su abogado. Es crucial hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta, porque nuevamente cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra. Y no le mienta a los agentes de migración. Nunca dé un nombre falso, nunca dé una fecha de nacimiento falsa, porque eso lo meterá en más problemas todavía. Mejor no diga nada y diga de que no desea responder. Segundo, no firme ningún documento. Nunca firme ningún documento sin antes hablar con su abogado. Sería bueno estar al tanto o tener algún número de un abogado a la mano por cualquier situación.
Y así usted puede consultar con su abogado con estas situaciones. Luego, también solicita una llamada telefónica local. Y memorícese los números de teléfono de sus familiares, de amigos con estatus legal para que puedan obtener su apoyo y a la vez que ellos puedan ayudarle a conseguir esa asistencia legal. Pero también es importante saber qué pasa hoy, ya que estos agentes tienen el derecho digamos, antes de seguir, es importante hablar también esto. Si no tienen una orden de cateo, no pueden entrar. Pero ¿qué pasa si tienen una orden de cateo? Y se la entregan por debajo de la puerta y usted ve que su nombre está allí y usted ve que tiene la firma de un juez. ¿Qué puede hacer? Bueno, si viene una orden judicial firmada por un juez federal, usted no puede impedir la entrada a los agentes de migración, porque entonces se considera una obstrucción a la justicia y puede convertirse en un delito más grave. Así que en ese caso, lo único paso es de abrir las puertas, permanecer tranquilo, no trate de inferir con el registro o la investigación, permita que los agentes continúen con su trabajo. Si es posible, que se documente todo lo que los agentes están haciendo por medio de una grabación. Y si ellos quieren registrar su casa, usted diga claramente: no doy consentimiento para este registro, para que ellos también conozcan, o pues usted tiene su derecho a negar ciertas áreas, pero nunca interferir o impedirles que ellos entren a su casa si es que tienen ya una orden judicial con su nombre y con la firma de un juez. Porque ellos legalmente no pueden entrar nuevamente si no tienen una orden judicial, y usted no está obligado a abrir la puerta por más que insistan, por más que le griten, si no tienen una orden judicial. Nunca enfrente a estos agentes físicamente, y como mencionamos, trate la manera de tener los números importantes a manos por cualquier necesidad. Nunca responda adicionalmente a preguntas que no se le preguntan, y siempre es mejor consultar con su abogado. Ahora, ¿qué pasa con la situación que hoy que los agentes de migración pueden entrar a los establecimientos o iglesias? Bueno, hablando del sentido común, los agentes de migración nunca van a entrar a una iglesia cuando hay horas de servicio. Recordemos nuevamente, hay muchas iglesias en todo el país. Solo en la ciudad de Houston hay miles de iglesias y es imposible que estén en todos los lugares. Ahora, si llegaran a llegar a una iglesia a buscar a una persona que tiene algún antecedente, es importante que estemos conscientes de cuáles son nuestros derechos en las iglesias. Es importante que nuestras congregaciones estén informadas. Primero, los líderes de la iglesia o el pastor o los líderes tienen que solicitar una orden judicial válida. Si los agentes intentan ingresar, los líderes de la iglesia o el pastor tiene que pedir una orden firmada por un juez que autorice la entrada de ellos a estos establecimientos. Si no hay una orden válida, firmada, ningún pastor ni ningún líder de la iglesia está obligado a darles permiso, acceso a las instalaciones. Nunca proporcionar información sin la asesoría legal. No comparta datos sobre la congregación o las actividades de la iglesia sin consultar primero con un abogado. Y luego, es importante documentar la interacción con los agentes de migración. Es seguro que usted tal vez pueda enfrentar algún tipo de confrontamiento o pueda evitar, ¿cómo se llama? Recibir algún tipo que ellos quieran obligarlo. Pero recuerde que también como pastores y líderes hay también ciertos derechos que tenemos que saber. Primero, también hay que informar
a nuestros líderes que estén preparados y bien informados sobre los derechos legales en caso que esto llegase a suceder. Ahora, también debemos de ver que cuando, en caso que inmigración llegase a una iglesia, tenemos que pedir esa orden judicial, y esa orden judicial tiene que tener el nombre específico de la persona que buscan y la dirección exacta de la iglesia a la que ellos quieren ingresar. Porque es importante recordarlo una y otra vez. No estamos obligados a permitir el ingreso a las iglesias ni a colaborar con los agentes de migración si no tienen una orden válida. Tenemos el derecho a rechazar el acceso si no hay órdenes. Aunque pues sabemos que ya estos espacios protegidos, sensibles, se les permite a ellos acceso, a los agentes de migración tienen que usar el sentido común y no es invadir una congregación durante sus tiempos de culto, porque eso no es permitido. Otra cosa es que la comunidad y el equipo de liderazgo esté educada y preparada para enfrentar estas situaciones. Es importante que todo líder hoy en estos tiempos, que todo pastor, recalque que nadie está obligado a proporcionar información ni a responder preguntas o firmar documentos sin asesoría legal. Hay que asignar a personas en nuestras iglesias que puedan tener esa forma de comunicarse con los agentes de migración, de grabar las interacciones si es permitido en el estado donde se encuentra, y notificar a los abogados en caso de que algo llegase a suceder. También es importante y muy importante que las iglesias establezcan talleres sobre los derechos. Pueden invitar a abogados de migración para que puedan explicar los derechos a los miembros de las iglesias en dado caso que algo sucediera y para que puedan tener los números a la mano. Siempre que se actúe o se interactúe con los agentes de migración, es importante, primero, no interferir físicamente con las acciones del departamento ICE, ya que esto puede traer consecuencias legales. Siempre diríjase a los agentes de migración de una manera profesional y educada y con respeto. Y no proporcionar información adicional, ni entregar la lista, ni los nombres, ni el registro, ni ningún dato, ni dirección, ni número de teléfonos de ningún congregante de la iglesia, al menos que, nuevamente, el Departamento de Migración se presente con una orden de cateo, es decir, con una orden judicial firmada por un juez buscando específicamente a una persona. Allí no se puede hacer más otra cosa que pues colaborar con la investigación en ese caso y nunca mentir a los agentes migratorios. Ahora, ¿qué pasa si migración llega y el pastor no tiene una documentación legal? Porque puede suceder. Y teme exponerse a interactuar directamente con los agentes de migración. Bueno, entonces el pastor puede designar a un líder o a un representante de la iglesia con un estatus legal para que pueda él manejar la situación. Este enfoque puede ayudar a proteger al pastor mientras asegura que la interacción se maneje de una manera adecuada. Y lo mismo, el líder que sea asignado tiene que ser un representante de la iglesia que tenga información y sus derechos legales y para que pueda líder interactuar con los agentes de migración. Así que el pastor puede nombrar a un líder de confianza con ciudadanía o con residencia permanente para interactuar con los agentes de migración en caso que se presentaran a la iglesia.
y el representante que se asigne tienen que estar bien informados sobre todos los derechos de la iglesia y los protocolos que se deben seguir en casos de esta situación y presentarse como un vocero de la iglesia ante las entidades de migración. Así que es importante tener estas capacitaciones, cómo pedir una orden judicial válida, cómo documentar la interacción, ya sea grabando o tomar notas de los agentes de migración, qué información no se les puede proporcionar al departamento de ICE, y que debe actuar con calma y con respeto y con profesionalismo, ya que él es un vocero de la iglesia y tiene que representar a la iglesia en su interacción y mantener también la confidencialidad. No puede proporcionar información innecesaria sobre el pastor, los congregantes o las actividades que desarrolla la iglesia, y debe limitarse a responder preguntas relacionadas con la orden que se les presente, si acaso existe una orden. Importante pues proteger también al pastor. El pastor puede mantener mantenerse al margen durante la interacción, especialmente si no tiene la documentación para poder evitar estas interacciones y exponerse. Es importante que también se conozcan estos derechos. Así que es importante también asignar líderes que puedan conocer estos derechos, ya que pues como sabemos vivimos en tiempos difíciles y también conocemos muy bien que en este tipo de redadas una persona que no tiene otro delito más que estar ilegalmente en el país puede lamentablemente también ser arrestada y procesada. Si uno tiene orden de deportación, tiene el derecho a ver un juez y exponer su caso, pidiendo asilo o pidiendo a un abogado que le ayude en esa situación para obtener algún tipo de fianza. Así que recordemos una cosa, hermanos. Si Dios nos trajo a este país, Él es el creador del universo y Él puede abrir puertas donde parezcan que todas las oportunidades se están cerrando. No sabemos con estas redadas que están sucediendo o con estas situaciones de redadas del departamento de ICE, aunque parece ser una persecución contra inmigrantes. Sabemos muy bien una cosa, que el presidente Donald Trump, aunque ha traído algunas leyes que han traído beneficio y bendición a la nación, también algunas van a perjudicar a nuestros hermanos indocumentados. Y hermanos, si Dios les ha traído a esta nación, lo ha hecho con un propósito. Él, el que opera en lo imposible. Y es más, Dios mismo puede usar a este presidente para abrir un paso a la legalidad. No sabemos lo que pueda acontecer. El día de mañana no lo sabemos. Pero Dios puede tocar corazones. Porque no todos los que están indocumentados en el país son criminales violentos. Muchos de ellos son nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos o nuestras esposas o esposos. Muchos de ellos se encuentran acá buscando una vida mejor, viviendo una vida ejemplar, y son miembros de nuestras congregaciones, viviendo matrimonios y vidas ejemplares, familias ejemplares, que guardan los valores bíblicos familiares. Dios no es injusto, Dios es justo. Dios es el que permite que estas leyes se hagan. Y aunque sabemos que entrar ilegalmente a Estados Unidos es un delito, porque la palabra nos ordena de que debemos también de sujetarnos a las leyes, también Dios tiene misericordia con aquellos que piden de su perdón y de su misericordia. Así que oramos por nuestros hermanos indocumentados que trabajan
en las fábricas, en la construcción, en los restaurantes y en muchos lugares como en los ranchos o en las cosechas o en los campos, que se esfuerzan día a día para traer el pan a sus familias y para ayudar a sus seres amados en su nación natal. Que Dios les guarde, que Dios esté con ustedes y que Dios tenga misericordia es nuestra oración. Que Dios les bendiga. Hasta aquí con esta edición. Comparta esta información importante. Sé que es un poco largo, pero es muy importante hablar sobre este tema. Que traiga bendición a muchas personas y puedan informarse de lo que está sucediendo en estos tiempos que vivimos. Hasta aquí con esta edición. Que Dios les bendiga. Bendiciones y nos vemos en nuestra próxima edición.